Bien, amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes y reciban el más cordial de los saludos. Todos sean muy bienvenidos a esta reunión. Y queremos, en esta oportunidad, queremos también agradecer la participación y la fidelidad que hemos tenido de distintas personas que durante mucho tiempo nos han estado acompañando a lo largo de nuestras diferentes actividades. Mi nombre es Osvaldo Silva, soy periodista y desde Chile les mando un gran abrazo a todos. Voy a estar a cargo de moderar un nuevo panel que organiza Legado a las Américas junto a Misión Presidencial Latinoamericana, una organización de expresidentes del continente, de la cual nos tiene que hablar Olinda Salguero, quien es la directora ejecutiva de la misión. Y para presentarla de la mejor forma posible, vamos a ver un pequeño video sobre este particular. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esa presentación al licenciado Silva, delegado a las Américas. Pues un cordial saludo a todos los que nos están acompañando. Ya vimos por ahí en el chat que están de todas partes, incluso veo por acá pues caras conocidas de la parte institucional, de la Cancillería de Honduras. También un cordial saludo, por supuesto, un saludo al señor Thomas Field, presidente del board de la Misión Presidencial Latinoamericana, a los miembros honorarios que se encuentran acá, como el señor Oscar Álvarez desde Costa Rica, y por supuesto al doctor Emanelis, que nos va a ilustrar hoy en día con su intervención, a nuestro amigo también, el doctor Guillermo Pacheco, que está en los comentarios de este interesante tema de cuál es la situación actual, cuál es la estrategia de Estados Unidos en cuanto a la presencia de China y de Rusia en América Latina. Un tema por demás importante, pero bueno, yo quiero compartirles breves minutos de qué se trata esto de la Misión Presidencial Latinoamericana. Ustedes vieron ahí brevemente el video introductorio, y es que es un movimiento de expresidentes, una organización que incluye a expresidentes de todas las tendencias en toda América Latina. La verdad es que es un esfuerzo orientado a mejorar la interlocución y el diálogo político en las Américas, pero también con Estados Unidos y otras regiones como la Unión Europea y otros espacios estratégicos para la región. Tiene un objetivo muy importante también que tiene que ver con el diálogo intergeneracional y tender puentes con los liderazgos emergentes. De hecho, recién la semana pasada estuvimos compartiendo en Panamá
con estudiantes de posgrado de toda América Latina, con ESADE, una universidad de Barcelona, en este objetivo muy específico de seguir construyendo estos puentes, y también, como lo vemos ahora, con el tema de gestión de conocimiento. Y gestión de conocimiento porque la política importa, porque las instituciones importan y porque tenemos que construir aún muchísimo más en cuanto a la historia de América Latina, esa historia política que está pues muy representada en esos momentos que han representado también los presidentes que conforman la misión, pero también es una gestión de conocimiento orientada al presente y al futuro. Por eso la vinculación en estos temas tan importantes. Ya el doctor Evan nos dirá si estamos asistiendo o no a una guerra, a una nueva guerra fría. Nos comentarán un poco también tanto el doctor Ellis como Guillermo Pacheco, todo esto de la geopolítica, ¿no? Un término que usamos muchísimo, pero que probablemente lo usamos de forma incorrecta o no alcanzamos a conocer su significado en todo el sentido de la palabra. Así que Misión Presidencial junto al Legado de las Américas llevamos este espacio para todos ustedes y les invitamos a que conozcan mucho más de todas las actividades en nuestras redes sociales, por supuesto en la página web y en toda la información que estamos compartiendo por muchos canales. Bienvenidos, bienvenidas y que sea una exitosa jornada. Muchas gracias a Olinda Salguero, directora ejecutiva de la Misión Presidencial. Bueno, por su parte, el Legado a las Américas es un movimiento de conciencia y acción cívica nucleado alrededor de un decálogo de principios, valores y virtudes que unen a un sinnúmero de organizaciones y ciudadanos de más de 10 países de las Américas. Y ha estado muy activa, realizando un ciclo de conferencias con 8 exmandatarios destinado a líderes emergentes de los distintos países de América que tienen estas inquietudes, para líderes que ya están consolidando su proceso dirigencial, como también aquellos líderes que están en un proceso de formación, en un proceso de proyección. Además, una cantidad de cursos fundamentalmente aglutinados en una escuela de líderes que pretende desarrollar justamente las herramientas para que los nuevos líderes de América tengan justamente todos los contenidos y los conocimientos que les permitan desenvolverse. Legado a las Américas ha logrado llegar a casi unas 600 personas en toda América, principalmente líderes y personas que activamente nos han premiado con su compañía, incluso en los momentos más álgidos de la pandemia, que estuvieron con nosotros a través de las plataformas que la tecnología nos permite. Para el año 2023, Misión Presidencial y Legado seguirán adelante con cursos con expresidentes sobre temas atemporales como también coyunturales. Y un detalle muy importante que no se me puede ir, dije más de 600 personas, cerca de 3.000 personas se han articulado en toda América Latina, un tema que nos tiene bastante satisfechos como Legado a las Américas y con las actividades que estamos realizando junto a Misión Presidencial. Nuestro tema de hoy está adquiriendo cada vez más importancia, y en especial luego de la invasión de Rusia a Ucrania y la alianza global de Rusia con China. Hoy el tema de la conferencia será la estrategia de Estados Unidos ante el aumento de la presencia de China y Rusia en América Latina. Un tema que sin duda toma especial vigencia en el contexto en que nos encontramos. Para analizar este tópico hemos convocado a una de las personas de mayor conocimiento e investigación en este tipo de temas. Me refiero al doctor Don Evan Ellis. El doctor Ellis es profesor de investigación de estudios de América Latina y el Caribe para el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Sus estudios se enfocan en las relaciones entre América Latina y actores externos como China, Rusia e Irán, el crimen organizado, pandillas y el populismo izquierdista, entre otros temas. El doctor Ellis ha publicado más de 300 trabajos, incluyendo también 4 libros. El doctor Ellis ha servido como miembro del Grupo de Planificación de Política del Secretario de Estado con responsabilidad para América Latina y el Caribe y el Buró contra Narcóticos. Tendremos también un comentarista, quien luego de la intervención del doctor Ellis aportará reflexiones que motiven otros aportes de nuestro conferencista. Se trata del doctor Guillermo Pacheco, a quien también le agradecemos y le damos la bienvenida. Él es actualmente director de Asuntos Internacionales y profesor del Security College del Security College. Es consultor de seguridad, de defensa, diseño de futuro y management. Durante 11 años fue profesor
del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, D.C. Ha tenido también una activa participación en asuntos de seguridad y defensa internacionalmente en diversos países donde ha representado a Guatemala y los Estados Unidos como experto. Es profesor en temas políticos de seguridad y defensa, de liderazgo y management. El doctor Ellis va a responder también las preguntas que vengan del público, algunas de las cuales ya hemos recibido de parte de ustedes. Así que es importante además que nos puedan enviar durante el desarrollo del programa, ya sea por la vía del chat o por las plataformas que estamos desplegando. Adelantamos desde ya que se recibirán en un tiempo prudencial el diploma. Como ustedes saben, el Legado de las Américas, todas nuestras actividades vienen con un diploma que acompaña a las personas que participan con nosotros. Bueno, también la presentación en PowerPoint que verán como también un documento del doctor Ellis, donde se explica más en detalle sus puntos de vista sobre el tema que nos motiva. Bien, con todo lo que hemos conversado y con todo lo que hemos podido exponer, sin más tengo que entregar la palabra al doctor Ellis. Así que muy bienvenido y doctor, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, señor Silva. Quiero también agradecer el Legado de las Américas y Misión Presidencial para la oportunidad de compartir mis perspectivas con ustedes hoy noche y también a ustedes por tener un interés en este tema. Aunque, como ha mencionado el señor Silva, ahora trabajo para el Ejército de los Estados Unidos como civil y también como he trabajado en la Oficina de Planificación de Política del Departamento de Estado, quiero destacar que lo que voy a expresar hoy noche son mis perspectivas y no necesariamente la posición oficial de mi gobierno de los Estados Unidos. Al decir esto, yo tengo una presentación que en este momento voy a subir para ofrecer mi perspectiva sobre los desafíos de Rusia y China en América Latina y también lo que veo es la política de mi país y también algunas posibilidades de opciones del futuro en cuanto a esta política. Para resumir muy brevemente perspectivas sobre estos desafíos, primero hablando de China, yo creo que en los últimos 20 años todo en la región hemos visto este avance principalmente en búsqueda de oportunidad comercial, especialmente enfocado en adquirir recursos y acceso seguro a recursos como petróleo y en sector minería y litio y productos agrícolas, etcétera. También en cuanto a acceso a mercados, especialmente bienes y servicios de alto valor agregado y con un enfoque en conectividad y actividades digitales. O sea, no solo participar en proyectos de construir vías y ferrocarriles y también operar puertos, sino también en cuanto a la generación y distribución y transmisión de electricidad por empresas como State Grid, también obviamente el sector de telecomunicación y aunque menos reconocido, también un rol importante, cada vez más importante en sectores como e-comercio y también en otros, por ejemplo, como fintech y ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Yo creo que el perfil ya todos se conocen, aproximadamente 160 mil millones de dólares en inversiones en los últimos 20 años, en total de aproximadamente 480 proyectos. En cuanto a los préstamos por sus dos bancos de política, China Development Bank y también China Exim Bank, aproximadamente 138 mil millones de dólares en préstamos solo por estos dos bancos desde 2005 y esta tasa de intercambio comercial en la región en 2020 era 314 mil millones de dólares. O sea, China era el socio, ahora es el socio más grande de todos los países de América Latina, desde Costa Rica hacia el sur, salvo algunas excepciones en que es el socio número 2 tras de Brasil, con muchas veces los Estados Unidos el socio número 3. También se nota que hay
unas actividades en el sector multilateral, como por ejemplo, no solo el uso de este foro CELAC, como sus planes de 3 años China-CELAC en varios sectores, sino también trabajando con otras instituciones como el BID y entre otras para colaborar en préstamos y proyectos. También para mencionar que hay un gran rango de actividades en el sector de seguridad. O sea, China sí, aunque no bien reconocido, vende productos bélicos, especialmente a países de índole populista como Venezuela, Ecuador, Bolivia han sido sus grandes compradores de esos productos como blindajes, casas y cosas así. Pero también China está activo en sectores como el espacio. Yo no veo que su objetivo principal es el dominio político, sino utiliza su influencia económica para lograr más avances en más sector económico y mientras tanto también a veces utiliza esta esperanza de beneficio junto con sus políticas persona a persona para de veces tapar el voz de personas quienes podrían tener objeciones a lo que está intentando hacer. Hablando de Rusia, yo creo que es importante reconocer que la naturaleza de las actividades de Rusia en América Latina es muy diferente que lo de China. Diferentes motivaciones, quizás más enfocado en ganar espacio para Rusia en su propio cercanía, con proyectar ciertas amenazas utilizando amigos en la región. Amenazas para hacer pensar los Estados Unidos, como queremos ver en este momento. Pero también el perfil de Rusia, salvo algunos países con participación agrícola importante como Argentina y Brasil con la compra de fertilizantes rusos y la venta de productos agrícolas rusos. También se puede hablar de Paraguay, Uruguay, de ellos. Pero parte de esto, principalmente, los socios principales de Rusia han sido realmente Venezuela y hasta cierto punto también Nicaragua y Cuba. Pero en cuanto a lo económico, mientras que Rusia, América Latina ha vendido aproximadamente $6 mil millones de productos a Rusia, esto es muy pequeño cuando compara a los 130 mil millones que han vendido a China y es aún más pequeño cuando lo comparamos antes de 418 mil millones de dólares que América Latina ha vendido a los Estados Unidos. También en cuanto al perfil, se destaca que realmente o sea, lo más importante ha sido sus ventas militares. Con Venezuela ha vendido aproximadamente 12 mil millones de dólares de productos, aunque después de 2012, cuando empezó a encontrar dificultades en Venezuela, estas oportunidades se acabó mucho y ahora lo que hace con Rusia es más que nada cosas de capacitación y ayuda de escala más pequeña. Por ejemplo, con la ayuda en hacer más listos sus sistemas de defensa aérea, S-300, entre otras cosas. También se puede notar en algunos países una dimensión ideológica, especialmente en Nicaragua y Cuba, aunque en otros países como Perú o Argentina no tanto. Y también se nota una complementariedad entre lo que a veces hace China con mucho más plata, ayudando la liquidez de ciertos países populistas, y lo que hace Rusia con más orientación de operar de forma de amenaza en estos países, pero aprovechando los recursos que los países han tenido de China, que permita una liquidez que permite que Rusia pueda también coordinar con esos países. Bueno, hablando de la situación de Rusia ahora, yo creo que es importante reconocer que, como yo indiqué anteriormente, lo que Rusia está haciendo en este momento, especialmente la visita a la región con el canciller, el vicecanciller Sergei Ryabkov, y también con el diputado premier Yuri Borisov, es un patrón muy parecido a las interacciones periódicos cíclicos que Rusia ha tenido durante esos últimos años. Por ejemplo, en 2008, Rusia realmente
regresó a la región a un perfil cuando durante la guerra civil en el país de Georgia, Rusia quería enviar un mensaje a los Estados Unidos que mientras que los Estados Unidos estaba poniendo su flota de guerra en el Mar Negro, que Rusia también podría proyectar una amenaza en el hemisferio occidental. Entonces, fue en este momento, que en 2008, que Rusia envió 2 bombarderos nucleares Tu-160 para sobrevolar Venezuela, Cuba, Nicaragua, y luego envió un grupo de buques de guerra y luego ya acompañado por una misión, digamos, diplomático por en aquel entonces el presidente Dmitry Medvedev. Pero luego había otro ciclo en 2013 y 2014 cuando la situación estaba calentándose sobre Donbass en Ucrania, donde una vez más, en respuesta a presión por los Estados Unidos y Europa contra Rusia, Rusia envió una vez más estos bombarderos 160 a Nicaragua, también sobrevolando y violando el espacio aéreo de Colombia, y luego en 2008 en Venezuela. Pero lo que sí se nota es que a veces hay un ciclo de Rusia ya hace algo en la región como amenaza y a veces se retira, pero esto es en el contexto de un nivel de actividades en sectores como agrícola y militar que es no insignificante, pero relativamente bajo. En este momento lo que veo es que igual como en este momento anteriormente, se nota que esta tratado de cooperación militar formado durante la visita de Yuri Borisov entre Rusia y Venezuela, por la falta de detalles, se nota más como una intención de proyectar una amenaza en vez de algo tan real. Incluso cuando en este momento yo veo el perfil de Rusia, reconociendo que Rusia por las sanciones y también por tener que gastar tantos recursos y atención en Ucrania, en esta guerra, realmente tiene recursos muy limitados para proyectar una amenaza militar a América Latina y menos recursos tiene para realmente hacer como proyectos de fomentar beneficios para sus amigos en la región, si sea Nicaragua o otros países. Entonces, lo que yo espero de los avances de Rusia en este momento son quizás algo limitado, igual como en el pasado, para mostrar que Rusia sí puede proyectar una amenaza, pero algo que es limitado en su tamaño y alcance, y también quizás que reflexiona la preocupación rusa de amenazar, pero de manera que controla la posibilidad de escalación, especialmente fuera de su hemisferio. En cuanto a los impactos de esta guerra en Ucrania y en América Latina, yo los noto altamente negativos. Obviamente hay este factor de precios de petróleo que está aumentando bastante, y también los precios de bienes agrícolas, lo que tendrá un impacto severo en países como en América Central y el Caribe, quizás países que después de COVID-19 están menos bien para beneficiar, para enfrentar esto. También en cuanto a los efectos de quizás una coordinación Rusia, en cuanto a impacto a sanciones del occidente en Rusia, yo veo que los efectos en América Latina de estas sanciones contra Rusia va a ser también limitado. Porque básicamente países como Venezuela y Nicaragua cooperando con Rusia ya están altamente impactados por sanciones, y muchas de las cosas que podrían ser afectadas no son sujetos al sistema occidental dolarizado que iba a quedar impactado por sanciones. Entonces, irónicamente, lo que veo los sectores y países más impactados por las sanciones en Rusia sería, por ejemplo, quizás Argentina y Brasil, que tienen este intercambio de agrícola, pero también utiliza un
sistema financiero y comercial dolarizado para realizarlo. También importante reconocer que hay varios otros tipos de impactos de esta situación mundial en el entorno de América Latina y no solo con los Estados Unidos, sino con otros actores. O sea, yo creo que hay impactos en el pensamiento sobre la importancia de capacitación en defensa y cuáles son los sistemas que valoran y no valoran en defensa para las Fuerzas Armadas de América Latina. Hay muchas lecciones saliendo por vehículos no tripulados, por la importancia de capacitación, etcétera, etcétera, de esto. También, obviamente, el crisis económico va a tener un impacto de mucho estrés en los balances fiscales de la región y también en el entorno social, un entorno en que hemos visto en países como Colombia protestas y otras inquietudes ya por las dificultades antes de COVID. También yo creo que podemos esperar que este nivel de coordinación que hemos visto entre OTAN, especialmente entre los Estados Unidos y los países de Unión Europea y hasta Europa Oriental también. Vamos a ver quizás un poco de esto también aplicarse más tarde en la coordinación entre los Estados Unidos y los países europeos en quizás proyectos o cosas, por ejemplo, como sanciones contra Venezuela y en América Latina. También yo creo que vamos a ver algunos impactos en las actitudes que promueva los Estados Unidos y los conversaciones sobre ciertas cosas en el entorno internacional como agresión y la importancia de institucionalidad en resolver disputas. Pero también es importante reconocer que en América Latina hay varios ciclos que ya esto va aumentándose. Por ejemplo, la manera en que, de nuevo, el impacto económico y fiscal de la crisis por encima de los impactos de COVID-19 ponen presión que en ciertos países democráticos, pero bajo mucho estrés, podría llevar hasta más crisis social y en ciertos países también girando hacia la izquierda podría hacer la diferencia entre una izquierda democrático y una crisis institucional con ciertas implicaciones. También en cuanto a largo plazo, yo creo que esta crisis beneficia mucho el avance de China. Bueno, realmente los dos crisis de COVID y Ucrania. Por un lado, que hace aún más importante la demanda por China, por los commodities de América Latina, la soja de Brasil y Argentina, la importancia de préstamos chinos, especialmente para países con necesidad fiscal grande, como por ejemplo Argentina, la importancia de decisiones de inversión china, por ejemplo en Perú, la situación si empresas chinas sí o no empiezan a invertir en este nuevo puerto de Chancay, o si por ejemplo si retomen las actividades en minas empleadores importantes como la mina Las Bambas, donde queda parado por dificultades sociales. También hay posibilidades de que este estrés económico hace más deseable ciertos países de repensar si van a cambiar sus relaciones desde Taiwán a China, especialmente países como Haití o países como Honduras, cuyo líder Xiomara Castro ha comprometido en el futuro hacerlo cuando era candidato, etcétera, etcétera. Hablando directamente sobre la orientación de los Estados Unidos antes de estos desafíos de China y Rusia, por lo general, yo creo que podemos identificar ciertos principios y cosas para destacar. Número uno, especialmente esta administración de presidente Biden hace mucho enfoque en la democracia y derechos humanos y la importancia de gobernanza, cosas como transparencia, cosas como procesos institucionales válidos. Yo creo que presidente Biden, vicepresidente Harris, personas como Juan González en el Consejo de Seguridad Nacional, personas como Brian Nichols, el secretario asistente de Estado, mucho de este retórico, hasta más que la administración interior, se ponen importancia en estas cosas como un herramienta de posicionar nosotros los Estados Unidos como el sendero
más deseable, más beneficioso y quizás un poco menos, digamos, transaccional. También yo creo que hemos visto con esta administración un aumento en el valor, importancia de coordinación con socios, no solo quizás en coordinar con los deseos de gobiernos cuando llega un nuevo gobierno de izquierda intentando aceptar cuál es su agenda y trabajar con esta agenda, pero también una coordinación más con nuestros países socios democráticos fuera de la región, por ejemplo, como los países de Unión Europea, los países como Japón, etcétera, en cómo trabajar juntos, no solo coordinando en temas como sanciones contra regímenes no democráticos, sino también coordinando sobre la posibilidad de inversión del sector privado, etcétera. También queremos ver que hay muchos intentos de pensar cómo vamos a usar herramientas de forma diferente, programas del Departamento de Estado para fortalecer gobernanza, especialmente enfocado en quizás ciertos grupos vulnerables, excluidos, también quizás aumentar ciertos programas de desarrollo de USAID, un repensamiento de cómo utilizar el sector privado, canalizarlo a través de la Corporación de Fomento de Desarrollo, el Development Finance Corporation o DFC, lo que quizás ahora es más enfocado en proyectos verdes, más enfocado en países con menos recursos y más enfocado en ciertas, para dar beneficios a pymes específicamente. Y también repensando el uso del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, si necesita o no necesita, por ejemplo, un aumento en capital para su inversión. Aparte de esto, se nota que esta administración está poniendo más enfoque quizás en países más cerca, reflexionando las presiones políticos de la situación. Por ejemplo, podemos ver que especialmente el presidente Biden se enfoca mucho no solo en México, sino en Honduras, Guatemala y El Salvador, aunque sin desconocer los otros, pero se nota hay este énfasis y también hasta cierto punto también en el Caribe. Pero esta parte ejecutiva obviamente no es la única parte de nuestro gobierno, entonces se nota, por ejemplo, que ahora hay bajo consideración una nueva legislación, se llama en inglés Western Hemisphere Security Strategy Act, promovido por el demócrata Bob Menendez, con Marco Rubio, entre otros, para poner más recursos para América Latina y más énfasis en pensar cuál realmente es nuestra estrategia. La guerra en Ucrania ha desviado un poco esta legislación, pero yo tuve la oportunidad o el honor de testificar antes del Senado la semana pasada y vi que realmente todavía sigue en proceso interés en esta legislación. Queremos hablar de también que si vemos en noviembre nuestras elecciones interinos, es muy probable que el Partido Republicano va a retomar control de uno o quizás dos cámaras del Congreso. Y si esto ocurre, yo creo que podemos esperar mucho más intención en cuanto a actividades públicas y comités y cosas así a América Latina, quizás con algo más de conflicto entre el Congreso y Ejecutivo, pero también yo creo que si esto ocurre, vamos a escuchar que América Latina es uno de los palancas para esta batalla política que tenemos acá en los Estados Unidos. Y por fin, cuando yo veo la situación de largo plazo, lo que es cosas que se habla y cosas necesarias y cosas que son opciones en el futuro. Yo creo que esos son realmente algunas de las ideas ya en conversación, no oficialmente, sino lo que yo escucho en Washington. Número uno es obviamente la posibilidad, sí o no, Rusia hace algo en América Latina y qué es la respuesta de los Estados Unidos. También cómo los Estados Unidos podría aprovechar de las lecciones que los militares de América Latina están aprendiendo de esto. Por ejemplo, yo creo que esto ha sido muy mal para las ventas por export de armas rusos y también muestra el valor de, por ejemplo, el tipo de capacitación de alta calidad que hace
por ejemplo, los Estados Unidos. Y también muestra la importancia de la institucionalidad que funcione instituciones como parte de proteger la seguridad. Yo creo que también, obviamente, estamos viendo con Rusia esta cuestión de cómo respondimos en cuanto a la dependencia en petróleo. Por un lado, estamos viendo iniciativas con mucho debate, por ejemplo, de trabajar con Venezuela, algo muy polémico en Washington. Por otro lado, estamos viendo un debate de cómo llegamos más autosuficiencia, si más tecnología verde, de hasta acelerar la transición para bajar el impacto de petróleo. También, o sea, la cuestión, si esta crisis ya pone más presión económica en la región, ¿cómo podemos ayudar con más o sea, las necesidades de la región? ¿Cómo podemos incentivar ciertos países específicos, especialmente los que no se puso a nuestro lado en la Asamblea General de la ONU, cómo cooperar mejor con nosotros y no con Rusia, específicamente Brasil y Argentina? Y también yo creo que esta situación ha cambiado un poco el pensamiento en Washington sobre realmente el peligro que representa países quizás populistas no orientados a cooperar con los Estados Unidos, y la manera en que esos países también pueden servir como un puerta de entrada para amenazas contra la seguridad regional y los Estados Unidos. En cuanto a China, yo creo que solo quiero destacar que yo creo que hay más un consenso que normalmente reconoce en la importancia de no obstaculizar relaciones legítimo económico entre la región y China continental, sino pensar en cómo hacer un mejor trabajo en que la región evita hacerlo de forma que lo hace sujeto a los peligros de intercambios predatorios de China, o ciertos sectores en que la participación china podría poner hasta su soberanía en riesgo, especialmente la penetración de ciertas cosas digitales, por ejemplo, no solo en telecomunicaciones como 5G, sino en arquitecturas de rastrejo y ciudades inteligentes, centros de datos. O sea, Chile, por ejemplo, en este momento Huawei en Chile está invitando a personas en sectores de alta tecnología de ubicar sus productos en su gran cloud. Y yo acabo de comentar a un colega mío, qué mala idea si uno tiene tecnología en punto en Chile, de qué lugar tan seguro de poner su tecnología en un cloud de Huawei. Entonces, hay esos tipos de debates de cómo también podemos ayudar a la región, no solo en reconocer los peligros, sino también en trabajar con ellos para ayudar que ellos tengan interacciones más eficaces, menos peligrosos, por más transparencia, por un mejor análisis y educación de licitaciones, mejor aplicaciones de leyes medioambientales, leyes de labor contra empresas chinos, pero también empresas no chinos, etc. ¿Cómo podemos utilizar ciertas presiones para evitar esos peligros en sectores digitales? ¿Cómo también podemos tener mejor datos para comunicar de forma más eficaz donde hay un récord de mal desempeño de China, para ser más persuasivo con nuestros socios? También, ¿cómo podemos, digamos, reparar o mejorar la funcionalidad de nuestras instituciones para dar mejores opciones? Por ejemplo, la cuestión de necesitamos ajustar este Development Finance Corporation para, por ejemplo, tener más agilidad en cuanto a países de alto ingresos, o, por ejemplo, necesitamos aumentar el capital en el BID, o cambiar la participación de China en ciertos tipos de préstamos en el BID para mejorar usar el BID. Pero yo creo que en el fin del día también poco a poco Washington está tomando cuenta que en junio vamos a tener un evento muy importante en la región desde el perspectiva de Washington, lo que es el Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y aunque no es claro si
los Estados Unidos va a tener algo muy, muy diferente para decir en esta cumbre o muy grande para anunciar, pero yo creo que Washington poco a poco está dando cuenta que si tomamos un nuevo iniciativo, el lugar para anunciarlo, la oportunidad, igual como fue una oportunidad para el presidente Barack Obama en 2009 en el cumbre en Puerto de España, en Trinidad y Tobago, que eso es una gran oportunidad para renacer nuestra política, mostrando la importancia de la región con que estamos conectados, no solo con lazos geográficos y lazos comerciales, pero también, como podemos ver acá, con lazos también hasta de familia. Así mi presentación y entonces paso la palabra a mi estimado colega y amigo Guillermo Pacheco, doctor Pacheco, y muchas gracias por su atención. Me imagino que el moderador ya me dio la palabra de entrada para poder seguir. Así es, Osvaldo. Sí, efectivamente, lo que ocurrió es que nuestro querido amigo Iván se adelantó y nos presentó a don Guillermo Pacheco para que nos pudiera complementar. Así que es muy buen momento de todas maneras. Don Guillermo, por favor. Gracias, gracias. No, para mí primero quiero agradecer evidentemente a la misión presidencial latinoamericana y déjenme decirle que lo voy a agradecer y relevar la importancia que tiene esto por mi primer comentario, entendiendo que en el escenario internacional la región América Latina en este momento es compleja y para mí entre luces y sombras que yo quisiera ser más positivo, pero creo que para mí en este momento es compleja y entre luces y sombras y me parece que una institución, esa misión presidencial latinoamericana puede tener más certeza que tantos organismos de multilateral que se crea que van en contra de los mismos organismos multilaterales que son propios de la región. Al final de cuentas, creo que lo que nosotros tenemos que entender es que este proceso en el que está involucrada la región hace que la relación Rusia-China con los Estados Unidos, lo que nos permite entender es que América Latina es como ese laboratorio, es como ese escenario geopolítico de relaciones y a veces nos quejamos porque Estados Unidos no le presta tanto interés a la región, pero yo creo que a la larga y a propósito con lo que termina Evan de la cumbre de las Américas, yo me acuerdo de la cumbre de las Américas en alguna isla del Pacífico cuando recién el presidente Obama había tomado posesión y él venía de una reunión de presidentes de la OTAN. Solo se pasó cambiando camisa a Washington y se fue para, creo que Barbados, fue la cumbre de las Américas. Y yo siempre comenté esto porque al final, después de estar con los presidentes de Europa, con una estrategia y una lógica muy bien establecida, llega a un ámbito donde en ese momento Evo Morales y Hugo Chávez, todavía en vida, Hugo Chávez, fueron casi los voceros y me acuerdo que Hugo Chávez le regala las venas abiertas de América Latina al presidente Obama. Cuento esta anécdota para que podamos entender estas luces y sombras de la región y como muy bien lo mencionaba él, Evan, la influencia de Rusia y China. A mí me parece que en este momento esa influencia rusa va a ser de declive. Evidentemente, el impacto geopolítico que va a tener este conflicto con Ucrania, partiendo el interés que tiene Occidente en que caiga Rusia. Caiga la influencia de Rusia y creo que están aprovechando un buen momento para que esto suceda. Si es que no, es parte de un informe de RAND Corporation del 2019 que se decía, es hora de poder bajar la influencia de Rusia y lo podemos ver también cuando Estados Unidos saca la Interim Security Strategic el año pasado, recién empieza esta administración y pone sus dos principales desafíos, por no decir enemigos, pero países de desafíos, Rusia y China. Pero si lo vemos ahora, el Pentágono ya mandó al Capitolio su propuesta de política de defensa y ya no aparece Rusia, sino solo China. Entonces, podemos ver cómo esta influencia
va a ser también impactada en la región y con los números que decía Evan, tenemos que entender que esa geopolítica de Rusia hacia la región es completamente diferente de la geopolítica que quiere tener China y lo presentó muy bien Evan en relación al más comercial. China, un interés mediático militar. ¿Por qué mediático militar? Porque en mis comentarios en este proceso Rusia-Ucrania yo siempre lo mencioné, Rusia está quebrada, o sea, la economía de Rusia está quebrada y no puede ni siquiera aguantar con lo que está haciendo en Ucrania, menos para poder tener relaciones con estos países que son Venezuela y Nicaragua y para poder tener un posicionamiento militar en la región. Entonces, en el comentario y para poder cerrar y para poder ir a las preguntas, yo lo que diría es que ese escenario geopolítico que se está gestando en la región, evidentemente con este impacto geopolítico que está teniendo Rusia a Ucrania, el posicionamiento aislado que está teniendo China, porque evidentemente China tiene mucho que aprender, si podemos ver en este momento, en este relacionamiento que tiene, y creo que también el impacto que va a tener para ese escenario geopolítico, Rusia, China, Estados Unidos, tiene mucho que ver en lo multilateral general, Naciones Unidas. Me parece que este conflicto Ucrania-Rusia está dejando muy tocado la influencia multilateral de Naciones Unidas. Esto creo que va a afectar este proceso de interrelación de Rusia, China y los Estados Unidos en la región, porque al final de cuentas es un reflejo. No sé, y ahí en las preguntas y en los comentarios podemos tocar esto. ¿Será que lo multilateral quedó evidenciado en este proceso justamente porque también OTAN estaba en un proceso de declive, el mismo tipo de Unión Europea? Entonces me parece que este es un buen momento a propósito de lo que decía Evan respecto a esta influencia de Rusia, China y el papel que los Estados Unidos quiere hacer. Y termino solo con un pequeño comentario de lo que mencionó Evan de la ley que están presentando, ley de estrategia de seguridad del hemisferio occidental, que lo presentaron este año. Es interesante porque lo presentan dos senadores de los dos partidos, uno de cada uno de los partidos, Bob Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano. ¿Por qué digo que es importante? Porque en un apartado que uno encuentra en el Capitolio, en la Comisión de Relaciones Exteriores, dice lo siguiente: esta legislación busca mejorar el compromiso de Estados Unidos con nuestra región en un momento en el que el impacto desestabilizador, mira la palabra que utiliza, desestabilizador, de los regímenes autoritarios y organizaciones criminales transnacionales, además de las actividades malignas de actores estatales como China y Rusia, presentan riesgos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esta ley dice, bipartidista, propondría un aumento en la cooperación de seguridad bilateral y multilateral en Latinoamérica y el Caribe, así como un impulso para interrumpir y contrarrestar el tráfico ilícito de narcotráficos. Hay una clara y marcada visión que, aunque yo va a haber un cambio evidentemente en noviembre en las dos cámaras, pero me parece que esta ley, que es bipartidista, no tendría ningún impacto, y ahí creo yo que la lógica puede cambiar en esto. Así que, Osvaldo, dejo el tiempo para que podamos ir a las preguntas y respuestas. Gracias, doctor Guillermo Pacheco. Varias personas, bueno, han formulado el agradecimiento y además la buena recepción que ha tenido justamente la intervención de don Evan Ellis y también de don Guillermo Pacheco. En lo particular, yo quería relevar lo siguiente. Don Guillermo Pacheco es actualmente director de Asuntos Internacionales y profesor del Security College, consultor de seguridad, defensa, diseño de futuro y management. Y además, por más de una década, fue profesor del Centro Williams Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington, D.C. Hago este alcance porque efectivamente varias personas me estaban consultando, pero desde la perspectiva de lo grato y de lo positivo que ha sido justamente este juego tan positivo de la intervención de don Evan y también del doctor Guillermo Pacheco. Preguntas. Han llegado muchas preguntas y yo quiero aprovechar de agradecer, porque es el momento en que uno puede nombrar incluso
a los países que han estado, que están participando. Uno, evidentemente, en estos casos a veces comete omisiones, así que pido las disculpas, pero a Margarita de Stefano de Uruguay, a Donald Reis de Argentina, a Marcos Villatoro de Guatemala, cariños a ellos también, Ángela Zamudio de Paraguay, Guillermo Sicardi de Uruguay, José Aristides López de Honduras, desde Guatemala, Reina Cardona debe ser, Edgar Bejarano de Perú, desde Chile, muy lindo ese país, Felipe Palma. No, la verdad que el saludo y el agradecimiento a todos porque están participando. Acá tenemos una pregunta que nos dice, para don Evan, ¿cuál es el interés estratégico de Rusia en América Latina? ¿Estos desafíos harán aumentar el interés de Estados Unidos en la región más allá de temas como narcotráfico e inmigración? Son, son buenas preguntas. Primero que nada, yo veo que el interés principal de Rusia en América Latina es utilizar América Latina para ganar espacio en su propio vecindario. O sea, que en Georgia, de nuevo en el Donbass, y hasta ahora, Rusia proyecta amenazas en América Latina para intentar desviar un poco los Estados Unidos en sus otras actividades. Sin embargo, se nota que también tiene cierta importancia doméstica para Vladimir Putin, para mostrar que él es un hombre grande, restaurando la grandeza y alcance internacional de Rusia. Entonces, es algo doméstico para él. También queremos hablar de ciertas metas económicos. Obviamente, Rusia, un país productor de petróleo, sus lazos con otros lugares en el mundo donde hay petróleo, este petróleo de Venezuela por Igor Sechin, este jefe de Rosneft, también empresas como Rusoro o otras de Rusal en el sector de minería, Interrao en cuanto a construcción, y obviamente para las ventas de la industria militar por Rospron-Export y Rostec, la importancia antes de mercados como Venezuela. Pero aunque queremos hablar de esto y por supuesto también la importancia en cantidad de ventas de sus fertilizantes basados en nitrato y también la adquisición de comida de América Latina, trigo y carnes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Pero al decir todas estas cosas, en el fin del día, yo creo que en todo esto no tiene comparación a la importancia, o sea, todo esto Rusia lo tira al lado por tener la oportunidad de usar la región y sus amigos de lanzar una amenaza contra los Estados Unidos. Y yo creo que en esto es lo central para entender y esto es lo que está haciendo ahora. Perfecto. Doctor Guillermo Pacheco. No, mira, únicamente en lo que dice Evan, creo que es muy importante que nosotros podamos entender. O sea, creo que a partir de la lógica en este proceso Rusia-Ucrania y sentirse tan amenazado por Occidente, creo que el escenario geopolítico en América Latina justamente va a ser eso, cómo tratar de tener una cercanía hacia los Estados Unidos y evidentemente, mira lo que ha estado pasando en Colombia, pudieron detener a un ruso, a un ciudadano ruso en medio de todos estos procesos. Digo esto porque evidentemente cuando nosotros entendemos el posicionamiento de Nicaragua, no, perdón, y lo digo con todo respeto a los nicaragüenses, Nicaragua no huele ni hiede, digo, perdón en esa situación en comparación al impacto que quiere tener Venezuela. Por ejemplo, el impacto mismo que en este tiempo, en época de elecciones en Colombia, se vuelve tan estratégico el posicionamiento que puede tener Venezuela apoyado por Rusia para poder influir en las elecciones en Colombia. ¿Por qué? A propósito de lo que dijo Evan, si gana esta línea progresista apoyada por Venezuela sin lugar a duda y con Rusia también, ustedes se pueden imaginar la cercanía que puede tener el poder tener un aliado para acercarse más hacia los Estados Unidos, no con buenas intenciones, sino con malas intenciones. Entonces me parece que el juego que se está dando en Colombia ahora va a ser importante para ver el interés que Rusia está teniendo en poder
hacer con Venezuela una influencia en las elecciones en Colombia. Hace un punto muy importante, quiero destacar algo también, que obviamente en ciertos avances de populismo izquierdista, si hablamos de lo que pasó antes en Ecuador en octubre de 2019 y lo que pasó en Chile también con estas metinas y todo, queremos destacar sí, cierto rol de un avance, un rol, pero no un rol completo de algo de cubanos y venezolanos, pero en entender el rol de varios otros países, podemos decir que países como Venezuela, países en aquel entonces bajo Ecuador, bajo Rafael Correa, etc., era más que nada el dinero de China, no tanto y solo un poquito de Rusia. Era quizás la comprensión y ideología y quizás cosas de inteligencia de los redes cubanos. Bueno, había algo de petróleo de Rusia, especialmente en países como Venezuela. Había quizás el rol más importante que Rusia ha ocupado en este avance de países populistas ha sido específicamente en cuanto a su contribución de guerra informática con su uso de bots y trolls y redes sociales y secundariamente o sea, medios como Sputnik y RT para, en cierta forma, desestabilizar un poco elecciones importantes con países socios como Colombia. Lo veo algo relevante, pero yo veo que el rol que Rusia ocupe en el avance de este tipo de izquierdismo populista no es lo más importante. Hay que entenderlo en el contexto de otros actores, pero muy importante el punto. Perfecto. Hay una pregunta que me dice la pregunta que quiere recibir ambas visiones, la del doctor Evanelis y la del doctor Guillermo Pacheco, y tiene que ver con la política interior norteamericana. Dice, ¿podrán en algún momento demócratas y republicanos unificar una política hacia América Latina ante el reto que significa el movimiento ruso y chino? Realmente, como Guillermo bien ha comentado, y yo he visto esto que quizás, aunque estamos muy divididos en cuanto a lo que ocurrió en la última elección y todo esto, pero en ciertas áreas estamos menos divididos. O sea, realmente, por ejemplo, la semana pasada, cuando tuve la oportunidad de testificar en el Senado, o sea, yo vi, por ejemplo, el senador demócrata Tim Kaine y senador o sea, republicano Marco Rubio, realmente intercambiando de forma muy colegial, hasta que Bob Menendez, senador demócrata, hablando de la amenaza de China en manera no tan diferente que los republicanos. Y como bien dijo Guillermo, fue senador Menéndez y senador Rubio que conjunto, reconociendo la importancia de responder a esto, ya puso este acto de colaboración para obtener una estrategia de hemisferio occidental. Yo creo que en el fin del día podemos descapar en ciertas cosas, debemos tener más dedicación a energía verde, menos impuestos, más enfoque en derechos humanos, más enfoque en controlar la inmigración. Y en esto seguimos ya peleando, pero yo creo que hay sí una comprensión, no es tan mal como las noticias de Fox y CNN le hace pensar. Y yo he visto directamente en el Senado la semana pasada. Yo hago énfasis justamente a eso, Osvaldo, y como muy bien lo dice Evan, creo que esta propuesta de ley permite entender que hay una visión conjunta, bipartidista, por eso mi mención. Yo creo que lo que va a pasar en noviembre no va a cambiar el interés que puede haber para América Latina. Tenemos que entender también, Olinda dijo un dato muy, muy importante, ¿cuál es el interés de China en Centroamérica? Que hay 4 votos que están con China ahora y 4 con Taiwán. O sea, que lo que quieren es poder seguir deslegitimando a Taiwán con los votos que tiene para China. Entonces no vaya a ser que a Honduras le ofrezca un estadio igual que a Costa Rica, lo digo con todo el respeto, pero así se juega. Las relaciones internacionales son por intereses, no son por buenas intenciones que se pueda tener, y hasta un estadio se vale para poder cambiar la lógica
Digo esto porque los que conocen la historia del estadio saben que, y Evan lo sabe muy bien, ni siquiera los albañiles fueron costarricenses, sino que fueron chinos, para que podamos ver y entender qué es lo que juega China. Entonces, cuando nosotros podemos entender esta lógica de relación con los países centroamericanos, tenemos que ver esa geopolítica, una geopolítica que está en Taiwán, o sea, no está aquí en los países centroamericanos, o sea, el punto geopolítico de interés de China hacia los países centroamericanos no está en Centroamérica, está a la vecindad, digamos, China dice que es parte de ellos. Entonces, me parece que es parte de este proceso en el que nosotros tenemos que seguir viendo, entendiendo también que de Estados Unidos hacia América Latina siguen habiendo, y termino con esto, siguen habiendo ¿cómo les dijera yo? Unas paradojas que a veces es difícil entender. Noviembre, el presidente Biden convoca una conferencia democrática, deja fuera a países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Ojo, deja fuera a Guatemala, El Salvador y Honduras. Toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras y llega rompiendo una tradición diplomática de Estados Unidos, la vicepresidenta de los Estados Unidos en representación de los Estados Unidos. Yo digo, pero si hace 2 meses Honduras fue quitada de la invitación para estar en una conferencia por la democracia y 2 meses después, ¿qué cambió? Para que la vicepresidenta, rompiendo por eso una tradición diplomática que los Estados Unidos no va ni presidente ni vicepresidente a esas tomas de posesiones, 2 meses después. Entonces, yo digo, oiga, qué incongruencia en relación a mí, digamos, a la relación que yo quiero tener con los países de América Latina y sobre todo con Centroamérica, como lo mencionó Evan, gobernanza, derechos humanos. ¿Qué me interesa más con los países de Centroamérica? Que sí puedan ser una frontera para evitar el tráfico ilegal de inmigrantes, o verdaderamente que tengan un desarrollo. Entonces creo que es parte de esas incongruencias en medio de las congruencias que sabemos que Estados Unidos tiene. Rápidamente, siempre Guillermo dice cosas que me hacen pensar que ya debo mencionar esto también. Yo creo que número uno, si los republicanos ganan en noviembre en una cámara u otra, los dos, lo que va a haber es cómo los republicanos van a controlar los comités, entonces el discurso de qué hablamos va a cambiar. Y eso yo creo que es importante en cuanto al tono. Yo creo que número dos, en cuanto a América Central, lo que podemos anticipar es quizás diferencias en estilo o balance. Por ejemplo, en cuanto a Honduras, como bien dijo Guillermo, yo creo que ahora, especialmente personas como Brian Nichols y vicepresidente Harris y Juan González en el Consejo de Seguridad Nacional, ya tienen una orientación de buscar colaborar con el presidente Castro en cuanto a cosas contra corrupción, etcétera, etcétera. Quizás los republicanos tienen algunas orientaciones un poco más escépticos de a dónde va esta parte menos democrático del movimiento libre, y entonces quizás una anticipación que eventualmente Honduras va a llegar empujado a reconocer China, igual como pasó con Nicaragua. O por otro lado, por ejemplo, este tema de cómo tratar Guatemala y presidente Giammattei, si es mejor de empujarlo por dificultades en la calidad de democrático guatemalteco, o en el proceso arriesgar a empujar Guatemala a las manos de China, o si uno debe decir algo más pragmático. Entonces, esos tipos de estilo y balance, yo creo que esos son realmente las diferencias. No es el qué, es el cómo manejamos este desafío de China. Perfecto. Doctor Evans, doctor Guillermo, quería hacerse una aclaración a todos nuestros amigos que nos están acompañando durante toda esta exposición. Hacemos un esfuerzo tremendo para reunir la gran cantidad de preguntas que nos llegan y tratamos de formularlas de manera de representar la mayoría de los conceptos que se pretenden ahí esclarecer. Así que el criterio de selección guarda más relación con aquellas preguntas que se repiten o que se pueden presentar de alguna forma bastante más representativa de las inquietudes. Y una de las preguntas insistentes dice: ¿piensa que la invasión de Rusia a Ucrania conviene a los intereses de China? Y ella, China, ¿sabía de antemano lo que haría Putin?
Sí, absolutamente. Yo creo que, número uno, si uno analiza esta proclamación conjunto de presidente Xi y presidente Putin en Beijing durante los Olímpicos, en el momento no estaba claro, pero ahora es bastante claro que ellos entendieron, y por eso vi esta proclamación que hablaba de forma tan curiosa de respetar y retomar las fronteras de la Segunda Guerra Mundial, donde ya, como sabemos, Rusia estaba en control de toda Europa Oriental y China estaba dominante en el Asia contra su gran enemigo Japón, etcétera, etcétera. Y obviamente hablando de no poder hablar de si un tipo de democracia era mejor que otra, etcétera, etcétera. Ahora entendemos que esto fue quizás una comprensión de una nueva alianza. Pero yo creo que Xi no esperaba que el desempeño de Rusia iba a salir tan mal en cuanto al mal desempeño de sus Fuerzas Armadas y la brutalidad y hasta ahora crímenes de guerra, casi posiblemente crímenes contra la humanidad. Entonces, antes de esto, yo creo que China ya intentó retroceder, como siempre hace, es como, no vamos a ponernos en contra de nuestros amigos rusos, pero tampoco vamos a asociarnos hasta el fin como hizo Nicolás Maduro, abrazando casi retóricamente Putin. Sin embargo, yo creo que de largo plazo China es un gran beneficiario de esto. Y creo que por eso también Xi aprovechó esta orientación de Putin para animarlo a hacerlo, porque China gana porque los ventas de petróleo que ya no van completamente al occidente, ya Putin envía más petróleo a China, más dependiente en China como comprador de petróleo, más dependiente en China como comprador de sus bienes agrícolas. También, mientras que Rusia va buscando más oportunidades para evitar ser excluido por el sistema SWIFT de finanzas, entonces necesita usar más ya soluciones trabajando con China. También, mientras que Rusia va debilitándose y cada vez más aislado políticamente, ya no es como tanto socio China, sino el socio menor cada vez más menor. O sea, y también, por otro lado, China ve que los Estados Unidos, ya aunque a pesar de esta cosa de la unificación temporal de OTAN y todo esto, pero también los Estados Unidos, igual como en la guerra contra el terrorismo, está distraído, el occidente está distraído. Yo no creo que nunca China tenía la intención de tomar control de Taiwán en este momento, pero esto es como un buen laboratorio para China. China puede observar, si van a responder o no con armas contra un país nuclear, porque China también cuando invada Taiwán va a ser un país nuclear. Entonces, bueno, como no invaden, como no pelean directamente contra Rusia, quizás tampoco van a querer contra mí. Como China da cuenta, vamos a imponer sanciones, entonces en este momento quiero observar esto para calcular cuando yo actúo contra Taiwán, como yo minimizo esta vulnerabilidad a sanciones. O sea, en cierta forma, China nunca anticipó hacer esto contra Taiwán en este momento, pero Rusia hizo un gran favor a China para darle todas las lecciones que necesita para que esté en mejor condición en 2 o 3 años para hacer lo de Taiwán con menos daño a China. Entonces, contra seguro, yo creo que sí, China benefició bastante en muchas maneras de esto de Rusia. Si me permites, Osvaldo, a mí me parece también que a Estados Unidos le convenía quedarse solo con China jugando en el tablero geopolítico. O sea, después de fin de la Guerra Fría, primero tenemos que entender una cosa, Guerra Fría no vuelve a haber, Guerra Fría solo hubo una y terminó a finales de los 80, principios de los 90, entonces Guerra Fría no va a haber otra vez. Pero me parece que a Estados Unidos le convenía en este ejercicio geopolítico. Recordemos que este eje geopolítico mundial que estaba en Oriente Medio ahora está en el mar de China, en el Asia Pacífico. Entonces, a Estados Unidos le convenía más tener, como competencia a una China que tiene recursos, que trata de igualarse a los Estados Unidos. Militarmente no alcanza todavía Estados Unidos, trata de hacerlo económicamente y por eso su interés con América Latina. Y me parece que ha jugado en esto Rusia-Ucrania de manera
ajedrecista, o sea, lo ha jugado de manera ajedrecista porque está viendo, como dice Evan, hay una diferencia en relación a lo que está pasando con Ucrania. Evidentemente, Putin jugó también en la posición que él sabía que la OTAN no podía entrar, ni nadie podía entrar en este proceso porque el tema mismo de Ucrania no daba para que entrara OTAN, cosa que Taiwán no lo tiene. O sea, Taiwán no tiene esa situación geopolítica que la puede tener Ucrania con OTAN, pero totalmente de acuerdo con Evan. Ha sido un laboratorio que China está aprendiendo muchísimo y creo que gananciosamente en muchos aspectos China está siendo parte de ganancial en este conflicto. Perfecto. Bien, han seguido llegando preguntas, pero hemos llegado al límite del tiempo que nos hemos planteado como lo que podríamos llamar el óptimo académicamente. Yo quiero agradecer a nombre del delegado de las Américas y de la Misión Presidencial al doctor Evan Ellis por su tiempo, por su disposición, por los interesantes contenidos que nos ha entregado y que nos ha expuesto a lo largo de esta hora de trabajo. Y lo mismo también al doctor Guillermo Pacheco, quien ha precisado permanentemente cada una de las intervenciones y nos ha ayudado bastante. Yo le quiero agradecer a ambos y también a Olinda Salguero, que también ha estado con nosotros y que nos ha acompañado. Yo no sé si don Evan quiere cerrar con algunas palabras antes de terminar. Muchas gracias por el honor de poder compartir mis perspectivas y también menciono que yo mantengo un grupo siempre gratis de personas interesadas en este tema con quien yo comparto mis publicaciones. Yo creo que en mi presentación lo que es disponible para todos aparece mi correo electrónico. Entonces cualquier en el grupo, incluso en los grupos que observa por Facebook y otros, quien quiera conjuntarme con esto, no duden en escribirme y sería un gran gusto para mí incluirles. Y de nuevo, muchas gracias al legado y a Misión Presidencial por ese gran honor de hoy noche. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Guillermo. No, muchísimas gracias definitivamente a la Misión Presidencial Latinoamericana. Creo que pusieron en la mesa un tema muy importante, realmente un tema muy importante porque trae mucho de futuro para la región. Entiendo que lo que se está moviendo en esto, por mucho que nosotros queramos decir que es muy complejo, que hay luces y sombras, me parece que lo que se está jugando en el tablero es mucho de lo que se conversó y qué privilegio estar con mi amigo Evan, que creo yo que no hay un investigador que pueda relacionar el tema chino y su influencia en la región como él. Yo quisiera tener la capacidad de escribir que tiene él. Yo creo que él escribe hasta comiendo, tiene esa capacidad, durmiendo. Siempre he admirado esa capacidad que tiene Evan y Olinda, muchísimas gracias por creer que podía hacer esa posibilidad de comentar a mi amigo Evan Ellis. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias y también quiero saludar y agradecer también la participación de don Juan Carlos Tominaga, que es delegado a las Américas, y también de don Jorge Gundelson, que también nos han acompañado y han estado con nosotros impulsando esta maravillosa acción delegado a las Américas, que tanto en Facebook como en la plataforma de Zoom llega a muchas personas. Así que el cariño y el agradecimiento con todos, amigos, a nombre del Legado de las Américas. Muchas gracias por habernos acompañado y ya tengan todos muy buenas tardes y también muy buenas noches. Que estén bien.